Hoy vamos a empezar un capítulo nuevo del libro que estamos estudiando de Juan, el Evangelio de Juan, y hoy empezaremos con un capítulo nuevo, el capítulo 13. Ya cambia el tema porque hemos estado viendo, pues Jesús, todas las cosas que habla con esa gente, que muchos no le creen, el rechazo que le tienen, y el estudio de hoy es muy bonito, me encanta, porque se llama La humildad del amor, ¿sí? Aquí es un estudio donde vamos a ver ese amor que tiene Jesús, que tiene Dios para con todos nosotros, ¿no? Que nuestra mente tan limitada, humana, no alcanza a comprender ese gran amor de Dios. Y me gusta mucho. Y para eso vamos a estar hoy. Les recomiendo, chicas, creo que por ahí hay algunas nuevas, que tengan su Biblia en la mano, por favor, que tengan un cuadernito donde anotar palabras claves que escuches, sobre todo los versículos, para después repasar esos versículos al terminar o el día que tú quieras, que tengas un tiempecito, dedicarle ese tiempo a esos versículos que vamos a ver hoy, que son muy bonitos porque pues hablan precisamente de ese amor de Dios, ¿sí? Entonces, si no tienen inconveniente, empezaremos porque es un poco larguito y creo que al final vamos a festejar a alguien, a Vero. Creo que sí, ¿verdad? Entonces espero que se conecte para poderlo hacer. Entonces, como les decía, vamos al capítulo 13 del Evangelio de Juan y veremos los versículos del 1 al 17. Pero antes voy a orar, a dar gracias. Amado Padre nuestro, pues es nuestro deseo incluirte a ti en cada área de nuestra vida, en todo momento. Gracias porque tú cuidas de nuestras necesidades, de nuestras preocupaciones terrenales y espirituales, y depositamos en tus manos pues todas esas ansiedades que luego nos agobian tanto, Padre. Tú tienes cuidado de los asuntos tanto pequeños como los grandes de nuestra vida. Y por eso acudimos a ti en oración, Señor, sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones y que tienes respuesta a cada una de ellas. Te pedimos, Señor, pues que nos ilumines, que la enseñanza que vamos a ver esta mañana no se quede nada más en un audio, en una escucha, sino que la guardemos en nuestro corazón, que sigamos tu ejemplo en ese gran amor que tienes hacia todos nosotros, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces leo los versículos que les comenté de Juan 13, 1 al 17, y luego los iremos analizando poco a poco. Juan 13, versículo 1, dice, el subtítulo dice aquí en mi Biblia, Jesús instruye a sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado
no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Estos son los versículos que veremos en esta mañana. Entonces, si te fijas, habla del amor que Jesús tiene, y el tema del amor en nuestros días, pues lo vemos constantemente, ¿no? En películas, en revistas, en novelas, en canciones, que el tema se basa en el amor. Pero sin embargo, muy poca gente realmente entiende de qué se trata ese amor. La versión que tiene el mundo sobre el amor es muy diferente a la que Dios nos muestra en su palabra. Ujú. El amor del mundo es ese amor egoísta que nada más busca su gratificación personal, y por eso, pues vemos que las relaciones no duran y lo vemos constantemente. Yo siento que en esta época como que es más, tú ves que se casan y más tardan en casarse que al poco tiempo, pues se descasan, ¿no? O están juntos y luego al tiempo, no, pues ya me caíste mal y te dejo. O sea, ves constantemente que es ese amor egoísta, ¿sí? Si no tengo lo que yo deseo, pues busco otra persona, pero de antemano sabemos que va a pasar exactamente lo mismo, constantemente. Es un amor, el del mundo, que nada más quiere recibir, recibir, da. Tú me das, si tú me quieres, yo te quiero. O sea, nada más a satisfacerse, ¿sí? Y vemos que la humildad se ve como una debilidad, ¿sí? Y el egoísmo hasta como una virtud. ¿Sí? Todo para mí, todo para mí. En contraste, como les decía, con el amor que la Biblia enseña, que la Biblia nos enseña que la esencia del amor es sacrificio personal. En lugar de destruir yo al otro, es el amor bíblico lo que nos enseña es edificar al otro. Y vamos a ver, el primer versículo que vamos a ver esta mañana es Primera de Corintios 8:1. Por favor, Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1, que dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El verdadero amor edifica, ¿sí? El amor debe ir junto con el conocimiento, y a veces las personas que tienen conocimientos fuertes no están dispuestas a escuchar a Dios ni aprender más de Dios, ¿sí? Porque ellos sienten que dominan todos los temas y pues ¿para qué necesito saber de Dios, no? Y vemos que el amor verdadero, en lugar de buscar lo suyo propio, busca el bien de los demás. Y lo vemos en misma Primera de Corintios, pero ahora en el capítulo 10, versículo 24. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 24, dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Sí? En lugar de satisfacer tus necesidades,
buscas satisfacer las necesidades del otro, de los demás. Ahora vamos al libro de Gálatas. Gálatas 5:13. Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos en amor los unos a los otros. ¿Sí? Aquí ponemos énfasis en servíos en amor los unos a los otros, ¿sí? Porque esa libertad que tenemos en Cristo no es para nuestra satisfacción personal, egoísta, sino para estar también al pendiente de los demás, en un servicio a otros, pero por amor, no porque tengo que, es como si fuera una obligación, no, sino en amor. Vamos ahora a Hebreos, Hebreos 6:10. Hebreos, mira atrás en la Biblia, capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios jamás es injusto ni pasará por alto el trabajo que haces para Él, ¿sí? Porque Él conoce con qué intención realmente lo estás haciendo. Reconoce tus actos de amor y de servicio que tienes hacia los demás. Y vamos a ver la definición exacta del amor que nos da en Primera de Corintios 13, versículos 4 al 8. Primera de Corintios 13, 4 al 8, que son, bueno, son versículos que si vamos a alguna boda, cualquier ceremonia de ese tipo, pues los vamos a escuchar, pero muchas veces nada más los escuchamos y los tomamos no tan en serio lo que realmente es. Vamos a Primera de Corintios, por favor, capítulo 13, versículo 4. La definición de amor. 13, 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Aquí fíjate qué definición tan hermosa nos da sobre lo que es el verdadero amor, ¿sí? Y lamentablemente en nuestra sociedad confunde el amor con la pasión, con el deseo, ¿sí? Y el amor que Dios nos enseña está dirigido, si te fijas, a los demás, no a nosotros mismos. Esa clase de amor va totalmente en contra de nuestras inclinaciones naturales, ¿sí? De mis deseos egoístas. Y es pues muy difícil que podamos practicar ese amor a menos que Dios lo haga en nosotros. A poner a nuestros propios deseos naturales de un lado para poder dar ese amor a otros sin estar esperando nada a cambio. No es, no es un amor condicional, ¿verdad? De que yo te amo si tú eres bueno conmigo. Yo te amo si tú haces lo que yo quiero. No, no es un amor incondicional. ¿Sí? No hay condiciones. Amar así requiere sobre todo humildad, ¿sí? Pues solo de esa manera podemos poner los intereses del otro por encima de los nuestros.
Vamos a ver qué nos dice Filipenses 2, 3 y 4. Filipenses 2, capítulo 3 y 4. Dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos, a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Ujú. Aquí nos está diciendo con humildad, y ser humilde es tener una perspectiva correcta, realista de uno mismo. Esto no quiere decir que tú te menosprecies y, ay, no, yo sí soy una pulga. No, sino es dejar de lado el egoísmo que traemos y tratar a los demás con respeto, con cortesía, porque si consideramos los intereses de los demás como más importantes que los nuestros, esto nos une a Cristo, quien es el verdadero ejemplo de humildad. ¿Sí? En lugar de estar viendo nada más para nosotros lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que a mí se me da la gana. Y vemos que Pablo exhorta a los efesios diciéndoles esto. Efesios, vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1. 1 y 2. 4, 1 y 2. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos en paciencia los unos a los otros en amor. Me llama la atención cómo usa, es la segunda vez que vemos este verbo de soportar, soportándolo, ¿no? Porque somos tan intolerantes que el otro no haga una cosa que a mí me moleste, porque entonces ya no me gustó, ya cayó de mi gracia. Y Pablo aquí, fíjate, nos está desafiando a llevar una vida digna de ser realmente hijos de Dios, ¿sí? ¿Cómo? Pues siendo humildes, amables, pacientes, comprensivos, buscando la paz con el otro, no nada más buscando a ver qué dice para rebatirle, ¿no? Entonces vemos que Jesús enseñó que los que aman con humildad, como Él lo hace, es con esa humildad, serán exaltados y no así los que se promueven nada más a sí mismos. Y nos lo dice muy claro en Lucas 14, 11. El Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y tú dirás, bueno, sí, pero como que qué es humillarme a mí mismo, porque pues hay gente que piensa que el humillarse a sí mismo es como menospreciarse. No, no, porque las personas que son realmente humildes confiesan que son pecadoras y reconocen sus limitaciones. Eso es humillarte a ti mismo, reconocer eso. Por otra parte, también pues reconocen sus habilidades, ¿sí? Y los dones que Dios le ha dado y pues están dispuestas a usarlas para servir a Cristo. Ujú. Ser humilde no significa degradarse a uno mismo, sino es valorarse realmente de una manera realista a cómo estamos y comprometerse a servir al otro. Y vamos a ver un ejemplo en Lucas 18, donde vamos a ver al fariseo y al publicano. 18, Lucas 18, capítulo 18, versículo 13. Lucas 18,
Vamos a ver desde el capítulo 13. Vamos a ver un poquito antes, desde el 9, para entender bien la idea. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vemos este ejemplo tan contrastante, ¿no? El fariseo, pues en realidad no fue a orar, como que da la impresión de que nada más fue a, que, a decir lo bueno que era y las cosas que hacía y que todos pudieran escucharlo, ¿verdad? En cambio, el publicano, el cobrador de impuestos, confesó que era pecador y suplicó por la misericordia de Dios. ¿Sí? Fíjate que es peligroso ser así como este fariseo tan arrogante y creerse justo y merecedor de todo, ¿no? Esa manera de ser lo único que hace es que nos motiva a despreciar a los demás. Nos impide aprender de Dios. Ujú. Y vemos que, bueno, lo que nos enseña Dios es que humildad y no orgullo, es la marca de la verdadera grandeza. Vamos a Mateo 18, versículos 1 al 4. Mateo 18, versículo 1 al 4. Vamos a ver lo que estaban haciendo los discípulos, lo que estaban diciendo. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. ¿Mm? Aquí Jesús le está poniendo el ejemplo valiéndose de un niño para explicar a sus discípulos egocéntricos a comprender el ser como niños. ¿Cómo es un niño? Pues tiene un corazón sincero, humilde, es confiado. No está buscando a ver qué posición social tiene ni qué influencias. No, tú lo que le digas a un niño, eso te lo va a creer con su corazón totalmente limpio. Entonces deberíamos ser así, como un niño. Y vamos a ver 2 capítulos enseguida de Mateo. Vámonos al capítulo 20, versículo 26. Mateo 20, 26, donde les dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ujú. Todos querían ser los más importantes. Jesús les enseñó que el más importante en el reino de los cielos es el que sirve a todos, darse a los demás como lo hizo Jesús. Y ahora nos vamos 3 capítulos más a Mateo 23. Mateo 23, versículo 11, dice, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Ujú. ¿Por qué? Porque el servicio, el servir a otros, nos mantiene atentos a las necesidades de los demás y evita que nos concentremos únicamente
en nosotros, en lo que nosotros queremos. Y esto trae bendición de Dios. Vamos a ver qué nos dicen los salmos. Salmos 25, versículo 9. Salmos 25, 9. Dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Y Proverbios, vamos a Proverbios 3, versículo 34. Proverbios 3 dice: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Y ahora vamos a ver el libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 57, justo del que nos hablabas, Cari. Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este versículo habla del orgullo, indica cómo Dios se relaciona con quienes son humildes y tienen ese corazón quebrantado, ese corazón arrepentido. Vamos a ver ahora en Isaías el capítulo 66. 66, 2. Isaías 66, 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Aquí contrasta en este versículo, contrasta a los humildes que tienen gran reverencia al mensaje de Dios con quienes escogen sus propios caminos, dejando de lado lo que dice Dios. Y ahora vamos muy atrás en nuestra Biblia a Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, donde dice, Primera de Pedro 5, 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué? Porque a menudo nos pasa que ese orgullo que tenemos, los mayorcitos, hace que no comprendamos a los jóvenes. Y también ese orgullo hace que los jóvenes rehúsen escuchar a los mayores. Porque, ay, no, ya tus pensamientos del siglo pasado, no, ya ahora es otra cosa. Y no quieren escuchar. Y aquí Pedro les dijo a ambos, fíjate cómo está diciendo, ¿no? Estad sujetos, sumisos unos a otros. Les está diciendo, nos está diciendo que ambos deben ser humildes y servirse mutuamente. Los jóvenes, pues deben escuchar a los mayores, quienes debemos guiarlos, no tanto con lo que decimos, sino con nuestro ejemplo. Y los mayores también saber escuchar a los que son más jóvenes, ¿sí? Porque luego sentimos que porque son muy jóvenes, ay, ellos no saben, no tienen experiencia, pero también debemos escucharlos. Y entonces, como vimos, si la definición de amor está en 1 Corintios 13, que ya la leímos, el ejemplo supremo de amor lo vemos en Jesús. Y su más grande demostración de ese gran amor fue su sacrificio en la cruz. Vamos a Filipenses 2, versículo 5 al 8.
Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si decimos que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo, también debemos decir que queremos vivir como Él vivió. Deberíamos desarrollar, desarrollar constantemente esa actitud de humildad. Y vamos ahora al libro de Juan, en el que estamos, pero al capítulo 15. Dejen una marquita en Juan, por favor, en Juan 13. Pero ahorita vamos al capítulo 15. Juan 15, versículo 12 y 13. Fíjate el mandamiento que nos está dando aquí. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Mm? Debemos amarnos unos a otros de la manera en que Jesús nos amó. Y Él nos amó tanto, tanto, que dio su vida por nosotros. Y bueno, no quiero decir que tengas que morir por otra persona, ¿verdad? Pero sí puedes morir a tus deseos egoístas para mostrar ese amor a otro de otras maneras, ¿sí? En escucharlo, en ayudarlo, en alentarlo, en darte a los demás. Vamos ahora a Primera de Juan. No el Evangelio de Juan, sino las cartas de Juan que están muy atrás en la Biblia, antes de Apocalipsis. Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. El amor verdadero no es tan solo un sentimiento, sino que se demuestra. ¿Y cómo lo demostramos? Pues por medio de hacer esos sacrificios a mis deseos, ¿verdad? Mis deseos personales y hacer esos actos desinteresados por el otro. Cuando dice entregar mi vida por otros, pues sí, sirviendo a los demás desinteresadamente, buscar el beneficio del otro antes que el nuestro. Efesios 5:2. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si su gran amor por nosotros lo llevó a morir en la cruz, para que nosotros pudiéramos vivir. Y aquí viene un versículo muy bonito de Efesios, que a lo mejor si hay algún señor por ahí, a lo mejor no le encantará escucharlo, pero es lo que Dios dice. Efesios 5:27. Muy importante versículo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué fuerte, ¿verdad? El marido debe cuidar y amar a su esposa a tal grado que reflejara la forma en que Cristo ama y cuida a la iglesia, ¿sí? Dispuesto a sacrificar todo por ella, hacer que el bienestar de su esposa sea prioridad, cuidar de ella como cuida a su propio cuerpo. Jesús, eso manda, ¿sí? Y vemos que pues Jesús era manso y humilde de corazón. Vamos, Mateo 11:29. Mateo 11:29.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El yugo es esa cosa pesada, ese arnés que se le pone a los bueyes para poner ahí un aparato que arrastre, ¿no? Para cuando están arando. Y nosotros así a veces estamos con ese yugo, ¿no? Es cargando esas cargas pesadotas de pecado, de opresión, de rechazo, de tantas cosas, y traemos aquí ese yugo cargando. ¿Y qué nos está diciendo? Aprended de mí, ¿sí? Dejad ese yugo. Jesús nos libera de esas cargas, porque el descanso que Él nos promete es de amor, es de paz con Dios, es de sanidad, ¿sí? Cuando tenemos una relación con Dios, transforma ese trabajo agotador que tenemos cargando aquí, ese yugo, y lo transforma dejando todas esas cargas en Él. Y Jesús mostró amor humilde durante todo su ministerio terrenal. Y ese amor se ejemplifica en este pasaje que leímos al principio del lavado de los pies de los discípulos. Es como una introducción para ver otra sección del ministerio personal a los discípulos, porque ya vimos que en los primeros 12 capítulos de Juan, vimos las reacciones que había para con Jesús, que muchos no lo aceptaban. Y todos los primeros 12 capítulos hablan de ese rechazo. Vamos a ver nada más un versículo, a recordarlo, en el capítulo 1, en el versículo 11 de Juan, Juan 1:11, que nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ujú. Pero otros, algunos pocos, sí le recibían. Y vemos el siguiente versículo, que es el 12, muy bonito. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Todos los que reciben a Jesucristo como Señor en sus vidas, nacen de nuevo espiritualmente. Nacemos de nuevo. Y Dios nos da esa nueva vida espiritual, ¿sí? Mediante la fe en Cristo, este nuevo nacimiento nos va cambiando desde dentro para afuera. Ujú. Va transformando nuestras actitudes, nuestros deseos, nuestros motivos, y va cambiando así, pues, nuestra manera de comportarnos. Y pasamos a ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Una persona no pertenece a la familia de Dios por el hecho de nacer en una familia judía o en una familia cristiana. Eso no te hace pertenecer a ser hijo de Dios, ¿sí? Sino esa decisión que tú tomas de aceptar a Cristo, de aceptar el sacrificio que Él ya hizo en la cruz. Ujú. De arrepentirte de todos tus pecados, de pedirle perdón a Dios y pedirle que Él entre a tu corazón y Él te cambie. Y es una decisión que tenemos que hacer, es una decisión personal. ¿Qué más quisiera, verdad? Yo que si yo tengo a Cristo, mis hijos ya como herencia ya lo tengan. No, es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. Ujú. Y yo te pregunto, ¿le has pedido tú a Cristo que te transforme, que te haga esa nueva persona, que te dé esa nueva vida espiritual? Porque pues este es el comienzo y está disponible para todo aquel que cree en Cristo. Ujú. Y bueno, vemos que Jesús les llama a estos poquitos que sí creyeron en Él, les llama esa manada pequeña. Ujú. Y les da a ellos estas últimas horas, estas últimas horas que Él estuvo en la tierra. Vamos a Lucas 12. Lucas 12, versículo 31 y 32. Dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas.
No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Buscar el reino de Dios significa que hagamos de Jesús el Rey y Señor de nuestra vida. Que Él sea el que tiene el control en cada área de nuestra vida, en todas, no nada más un día a la semana, no nada más cuando yo escucho o voy a un estudio de Biblia, sino en tu trabajo, en tu actividad diaria, en tu tiempo libre, en tus planes, en tus relaciones con otras personas. Eso es lo que quiere Dios. Y vemos que, bueno, en este pasaje es una invitación que hace Jesús a creer en él, al pueblo de Israel, ya que fue como que la última vez que les dice, y ellos tenían como que la última oportunidad, ¿sí? Es invitación que Jesús hace a creer en él, a este pueblo de Israel, y ya casi que concluido. Se lo dijeron en Juan 12:36, recordemos el capítulo anterior, en donde les dice, en tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y aquí vemos que ahora Jesús quiere afirmar su amor por los discípulos, asegurándoles que hay esperanza en el cielo. Vamos a Juan 14, versículo 1 al 3. Juan 14, 1 al 3 es versículos preciosos. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermoso versículo. Sí, la palabra de Jesús muestra que el camino a la vida eterna es seguro, que Él lo ha preparado. Quizá lo único que tengamos que hacer es decidir creer en Él, ¿verdad? Para poder llegar a esa vida eterna. Y también estos versículos están llenos de promesas. Como seguidores de Jesús, podemos estar seguros de que recibiremos la vida eterna porque Él lo ha prometido a todos los que creen en Él. Aunque no conocemos esos detalles sobre la eternidad, no debemos de temer, porque Jesús esto me encanta, en casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿no? Como nos dice, está haciendo esos preparativos para nuestra llegada y Él siempre estará con nosotros, como lo dice el final de estos versículos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿sí? Y así como está hablando de que hay esa esperanza en el cielo, también afirma que hay poder en su servicio. Vamos al mismo capítulo Juan de 14, pero el versículo 12, que dice, Juan 14:12, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús prometió que quienes creen en Él harán grandes cosas y recibirán respuesta a sus oraciones. Esto es posible porque es el Espíritu Santo que hace que hagamos esas cosas, aún mayores, porque sí, porque cada vez habrá más creyentes que quieran ir a Jesús, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo, aquí les está diciendo a los discípulos que llevarían esas buenas nuevas a todo el mundo, tanto a judíos como a gentiles, como vimos en los estudios anteriores, ¿sí? Y así nos dice a nosotros, llevar esas buenas nuevas
a todo el mundo. También vemos que aparte de esas promesas del cielo y de ese poder de servicio, hay provisión para sus necesidades. En los siguientes versículos, 13 y 14 de Juan 14, dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesús prometió que todo aquel que en Él cree y ve sus milagros y tiene respuesta a sus oraciones. Y aquí cuando Jesús dice que podemos pedir cualquier cosa, recordemos que nuestra petición debe ser en su nombre y debe ser de acuerdo a su carácter y a su voluntad, ¿sí? Porque Él no estará concediendo peticiones como si fuera el genio de la lámpara, ¿verdad? Contrarias a su voluntad o contrarias a su naturaleza. Siempre nuestras oraciones deben ser conforme a su voluntad. Vemos que también, aparte de esta provisión de sus necesidades, están las promesas de ese Espíritu Santo. En los siguientes versículos, 16 y 17 de Juan 14. Juan 14, 16 y 17 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está con vosotros. El Espíritu Santo estaría con los discípulos, nunca los dejaría, así como nunca nos dejará a nosotros. Y el mundo en general, como dice, pues no lo ve, no puede recibirlo porque no cree. El Espíritu Santo está en los creyentes. Él nos guía, Él nos instruye, nos recuerda las palabras de Jesús. Vemos también que hay verdad en su palabra, lo que comentaba Cari de que estaba leyendo en el libro de Isaías, ¿no? Que hay verdad en su palabra. El versículo 26 de Juan 14. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Jesús les dice a los discípulos que el Espíritu Santo les estaría recordando todo lo que Él les había enseñado. Y ahora vamos al 16 de Juan. Juan 16, 16, 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Y un versículo muy bonito que también habla de que les daría paz. En el 27 regresamos un poquito a donde estábamos de Juan 14, pero ahora el versículo 27, esta promesa tan hermosa. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz que Jesús nos da es esa paz profunda, es esa paz verdadera, a diferencia de la que ofrece el mundo. Que la paz que ofrece el mundo es como ausencia de problemas, ausencia de conflictos. Pero esta paz de Dios es confianza, es seguridad bajo cualquier circunstancia en la que te encuentres. Vemos que también en esta palabra nos dice que traería gozo. Vamos al siguiente capítulo, 15, 11. Capítulo 15 de Juan, versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Porque para nosotros es muy fácil que cuando todo va bien, estamos contentitos, ¿verdad? Pero cuando hay conflicto, nos deprimimos, nos enojamos y ya no estamos a gusto.
pero el verdadero gozo de Dios trasciende en las circunstancias. Ujú. Y este viene pues de una relación constante con Jesús. Tenemos gozo siempre a pesar de las circunstancias. Vamos también a ver el siguiente capítulo 16 de Juan, 16, versículo 22, donde dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará vuestro gozo. Y bueno, a través de estos pasajes vemos que el tema es el amor de Jesús por los suyos. Jesús quería reafirmarlos en ese amor. En este pasaje vamos a ver 4 puntos. Vamos a ver primero las riquezas de su amor. Ay, perdón, se me fue el estornudo. Las riquezas de su amor. El rechazo de su amor. Vamos a ver el punto 3, que es la sorprendente revelación de su amor. Ay, de hecho, y la respuesta correcta a su amor. Entonces vamos con el punto 1. Vamos a ver las riquezas de su amor, que lo vimos en el primer versículo que leímos hoy, de Juan 13. Dejen ahí su marquita, Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Recordemos que la fiesta de la Pascua era una celebración que celebraban la salida de Egipto, de cuando el ángel pasó por todas las casas de Egipto y murieron todos los primogénitos de las casas donde no había la sangre del cordero en los dinteles de las puertas. Esto, si quieres, no lo busques, lo leo yo nada más rapidito, de Éxodo 12:7, que dice: y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, en donde deberían de comer la Pascua, ¿sí? Porque recordemos, bueno, como dije, esa noche moriría el primogénito de cada familia que no untara la sangre del cordero en la puerta, y el animal tenía que ser sacrificado para obtener esa sangre, ¿verdad? Y esto protegía las casas de los israelitas. De alguna manera esto estaba anunciando la sangre de Cristo que sería futuro sacrificado por los pecados del mundo. Esta sangre era la señal en donde no habría plaga de mortandad sobre esas casas. Ahora vamos a Mateo. Perdón, dice, esta sería la última fiesta, porque ahora habría un nuevo pacto, un nuevo memorial. Vamos a Mateo 26:28. Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ujú. Recordemos que en el Antiguo Testamento las personas que vivían bajo ese antiguo pacto, antes de que viniera a la tierra Jesús, podían acercarse a Dios por medio de un sacerdote y hacer el sacrificio de un animal. Pero ahora todos podemos acercarnos directamente a Dios por medio de la fe, porque la muerte de Jesús nos ha hecho rectos ante los ojos de Dios. A través de Jesús podemos llegar al Padre. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Primera de Corintios 11, 23 al 26 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo:
esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Y aquí la cena del Señor, la iglesia primitiva recordó que Jesús instituyó esa noche la cena pascual. Así como la Pascua celebraba la liberación de los israelitas de la opresión de Egipto, de la esclavitud de Egipto, de la misma manera, la Cena del Señor celebra nuestra liberación del pecado a través de la muerte que ya realizó Jesús en la cruz. Y bueno, ahora vamos a pasar a, al tiempo en que, bueno, la crucifixión de Jesús fue al mismo tiempo que la muerte de los corderitos para la cena pascual. Mas Jesús la celebró con sus discípulos la noche anterior. ¿Sí? Y a lo mejor pensamos que hay así como discrepancia entre un evangelio y el otro al explicar la cena, el día de la cena, pero como vamos a ver, no la hay. Lo que pasa es que los judíos tenían dos diferentes métodos de contar los días. ¿Sí? Los del norte lo hacían del amanecer al amanecer y los del sur lo hacían de tarde a tarde, por lo que no hay ninguna contradicción para nada. Jesús era de Galilea, del norte, y pues siguió ese calendario y su hora había llegado. Vemos en la segunda parte del primer versículo de nuestro pasaje de hoy, Juan 13, 1b. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Ya no está hablando en futuro, sino en presente. Y Jesús sabía que pronto pasaría de este mundo al Padre. Y vemos que, sin embargo, su amor no fluctúa para con sus discípulos, porque lo vemos en el final de ese versículo 1, ¿no? Donde dice, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y sería hasta el fin o total perfección en el cielo. Vamos a ver Tito. Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5. Tito 3, versículo 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia de nosotros, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y vemos Efesios también. Efesios 3, 17 al 19, que dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo, ¿sí? Sí, porque el amor de Dios es total, alcanza cada rincón de nuestra vida. Fíjate cómo dice, es ancho, ¿no? O sea, cubre la amplitud de tu vida y llega a todo el mundo, ¿no? Es largo, o sea, nos acompaña a través de toda nuestra vida. Es profundo, llega a lo más profundo de nuestro ser. Qué gran amor de Dios, ¿verdad? Como les decía, nuestra mente humana limitada no alcanza a comprender ese gran amor de Dios. Y vemos que nos dice en Romanos 8, 35 y 37. Romanos 8, versículo 35 y 37 dice,
¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y reafirma el gran amor, el profundo amor de Dios por nosotros. Pase lo que pase, nunca nos podemos separar de su amor. Más bien, nosotros luego nos alejamos, pero Él no se separa de nosotros. Ujú. Vamos a ver ahora el punto número 2, el, el rechazo de su amor. ¿Sí? Vamos a ver el punto 2, el rechazo de su amor. Y lo vemos en el versículo 12 de nuestro pasaje de Juan 13, dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ujú. Aquí vemos cómo el gran amor, el glorioso amor de Jesús contrasta mucho con el plan siniestro y oscuro del rechazo de Judas Iscariote. Ujú. Jesús, fíjate, lavaría los pies de Judas en una clara demostración de su amor por Judas, sabiendo lo que Judas haría. Y Judas no cambiaría. Jesús amaría al enemigo y siempre lo hizo así. Ujú. Pero la ambición de Judas ya había dado entrada al diablo. Vamos a verlo en Juan 12, 4 al 6. Juan 12, versículo 4 al 6. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Recordemos ese pasaje donde María unge los pies de Jesús con un perfume muy caro. Y Judas reclama, ¿verdad? Ay, ¿cómo no se ocupó mejor ese dinero? Lo hubiéramos vendido en 300 denarios, que era una cantidad muy grande, y cómo no se ocupó para los pobres, pero sabemos que no lo hacía porque quisiera ver por los pobres, sino por lo que nos dice aquí, porque era ladrón, y de ahí le daba sus pellizcos a esa bolsa, ¿verdad? Porque la vida de Judas se había convertido en una mentira, ¿sí? Y el diablo lo dominaba cada vez más. Satanás planeó esta traición, mas Judas era responsable de sus actos, ¿sí? Quería venderlo por unas piezas de plata, ¿sí? Ahí se estaba poniendo bajo el total control de Satanás. Vamos a ver el versículo 27 de Juan 13, dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ujú. Y ejecutaría ese plan para matarlo. Ujú. Vemos el versículo 30, dice, cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Ya iba a ir con estas personas para que atraparan a Jesús, para arrestar a Jesús, ¿sí? Y Jesús sabía exactamente lo que sucedería, lo que Judas iba a hacer, pero esto no cambió la situación, ni dejó de amar a sus discípulos. Recordemos que más tarde también Pedro lo negaría. Ujú. Jesús sabía también que Pedro iba a negar, pero no por eso lo dejó de amar. Ahora vamos al punto número 3, por favor, en donde vamos a ver la sorprendente revelación de su amor. Está en los siguientes versículos que leímos del versículo 3 al 11, y vamos a ir viendo cada uno. Dice, Juan aquí reitera que Jesús pronto iría al Padre, y lo vimos en el versículo 3, donde dice, sabiendo Jesús
que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Ujú. Esto los discípulos no lo entendieron ya después. Y vemos lo que estaban discutiendo en esa cena, ¿no? En Lucas 22, 23. Lucas 22, 23. ¡Ah! Perdón. Hubo también, hubo, ta- ay, perdón, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Fíjate lo que estaban discutiendo, ¿sí? Los discípulos discutían en que quién tendría el lugar más prestigioso en el reino, ¿no? No era el momento que se preocuparan por esas cosas. Estaban enfocados más en sus propios intereses y no comprendían lo que Jesús les estaba diciendo acerca su inminente muerte y de su resurrección. Ujú. Aquí vemos que Jesús, Dios mismo, Dios encarnado, el creador del universo, se humillaría ante sus discípulos en un acto increíble al lavarles los pies, algo que solo hacían los esclavos. Cuando tú llegabas a casa de alguien, era el siervo el que ponía una tinaja y te lavaba los pies en un trabajo muy humilde, muy sencillo. Y vemos que Jesús aquí pues está desafiando todas esas normas de la sociedad, ¿verdad? Porque para él la grandeza se adquiere por medio del servicio. Era un acto muy común esto de lavar los pies, ¿sí? Y aquí Cristo toma la iniciativa de lavarle los pies a ellos. Fíjate, en vez de que ya no digas que ellos le lavaran los pies a Jesús, que se lavaran los pies entre ellos. No, es Jesús el que lo está haciendo. Y lo vemos en el versículo 4 y 5. Se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con una toalla con que estaba ceñido. Ujú. Aquí no nos sorprenda que Pedro fue el primero en que respingó, en que protestó, porque recordemos que Pedro era así como muy impulsivo y tendía a tomar la iniciativa, ¿no? Y a hablar en nombre de todos. Y aquí, ¿qué le dice? En el versículo 6 vemos que dice, entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? O sea, Pedro todavía no comprendía la enseñanza que Jesús quería darles. Todos desde antes habían estado hablando del reino. Ujú. Lo vemos en el libro de Hechos. Hechos 1:6 dice, era algo que durante todo el ministerio de Jesús los discípulos continuamente preguntaban sobre el reino, ¿sí? Que de cuándo establecería su reino, ¿sí? Y qué papel tendrían ellos en ese reino. Y les decía, en Hechos 1:6, lo vemos, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces ellos con todas esas preguntas y viendo lo que estaba haciendo ahora Jesús de lavarle los pies, pues no se esperaban esta acción, ¿verdad? Y vemos que les dice Jesús en el versículo 7. Respondió Jesús y les dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y sí, lo entenderían más tarde. Ujú. Pedro lo comprendió ya después. Vemos Primera de Pedro, la carta de la Primera de Pedro, otra vez, muy atrás, capítulo 2, versículo 24, dice, Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando nuestros muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, ¿sí? Cristo tomó nuestro lugar para que nosotros no tuviéramos
que sufrir el castigo que nos merecíamos. Y el versículo, primera de Pedro también, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y bueno, volviendo al pasaje que nos toca, vemos que como lo había hecho Pedro ya en anteriores ocasiones, se reveló ante el hecho de que Jesús le lavara los pies, ¿sí? Recordemos cuando también Pedro, pues, reclama, cuando Jesús anuncia lo que le sucederá. Ujú. Vamos a ver, en Mateo 16, 22, dice: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Sí? Pedro estaba viendo las cosas desde una manera terrenal, no estaba comprendiendo. Claro, Pedro quería proteger a Jesús del sufrimiento que Jesús había dicho que pasaría, ¿no? Estaba viendo las cosas desde un punto totalmente humano. Y vemos la respuesta que le da, el reclamo que le hace Pedro a Jesús, ¿no? En el versículo 8, donde le dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Ujú. O sea, Pedro tenía como que poca obediencia en momentos decisivos. Más también Jesús lo hizo para enseñar que Él es el que los limpia. Ujú. Vamos a ver los salmos, un salmo muy bonito, 51:2. Salmo 51:2, que dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ujú. Porque Jesús Él es el que nos limpia. Y solo si hacemos a Jesús nuestro Salvador, podemos ser limpiados. Y vamos a ver en nuestro pasaje, el versículo 3, lo que les dice. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ujú. Y Pedro aquí cuando les dice esto, Pedro impulsivamente, como él era impulsivo, se va al otro extremo. Y lo vemos en el versículo 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ujú. Pedro no quería perder la bendición, aunque quizá no entendía del todo el lado espiritual. Y Jesús se lo explica. En el siguiente versículo, el 10, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque no todos estaban limpios, ¿verdad? Ahí estaba Judas. Y bueno, esa salvación nos limpia completamente, y los había limpiado a los discípulos completamente, ¿sí? Solo los pies son los que se ensucian por ese caminar en el mundo, que se nos van contaminando. Ujú. Ellos, ellos estaban todos limpios, como vimos, mas no todos, y Jesús sabía quién no lo estaba. Y se lo dice, ¿no? En el 11, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Era ese Judas quien recibía la última exhortación. Jesús ya sabía de esa traición. Era, era el plan determinado de él. Ujú. Vamos a Hechos 2:23. Hechos 2:23. A entregado por el determinado consejo
y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificando. Todo lo que le sucedió a Jesús estaba bajo el control de Dios. Aunque esto no exime a Judas, ¿sí? No había excusa para Judas. Y vamos a ver el punto 4, el último punto, que es la respuesta correcta a su amor. Vimos el anterior, el punto 3, que es el rechazo a ese amor, esa traición de Judas, y vamos a ver la respuesta correcta a su amor, que están en los siguientes versículos, ¿sí? En el versículo 12, lo leo. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Aquí el lavado era una enseñanza que les estaba dando a un servicio humilde en amor. Si Jesús lo estaba haciendo, ¿cómo era posible que los discípulos estuvieran hablando de quién va a estar en tal lugar en el reino de los cielos y no acabaran de entender? Ellos tendrían que cambiar. Y se los dice Jesús. Lucas 6:46 les dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Yo creo que tantas veces hacía de decir Jesús, ¿verdad? ¿Por qué te dices cristiana, seguidora mía? ¿Por qué te dices y no haces lo que yo digo? Y aquí, bueno, Jesús no les estaba nada más enseñando así como que un ritual a que imítenme, ¿no? Miren, así se hace. Y se hace de tal manera, y primero le tallas los talones y luego le limpias entre los dedos. No, 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 no les está enseñando eso. Les estaba dando un ejemplo de humildad, ¿sí? No era una enseñanza para lo exterior, para que así se hace. No, era una enseñanza para lo interior. Les estaba dando la enseñanza de lo que es tener una actitud de humildad. Están en los siguientes versículos, del 13 al 17, vamos a verlo. Dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, también vosotros hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Sí? Era también una enseñanza sobre una actitud de obediencia. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 1, los versículos 1 al 3. Salmo 1, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué bonito, ¿no? Mientras más nos deleitamos en obedecer a Dios, pues seremos un poquito más fructíferos, ¿sí? Cuando aplicamos las enseñanzas de Dios a nuestra vida, el resultado que produce en nosotros siempre va a ser bueno. Siempre haremos cosas que le agradan. Así como el árbol recibe el agua y da frutos, pues nosotros absorbamos igual que el árbol así, absorbamos esa agua, esa palabra para producir actitudes que honren a Dios, que le agraden a Dios.
seguir el ejemplo de Jesús es estar con Él. En Primera de Juan 2:6, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ujú. Vivir como Jesús lo hizo implica que obedezcamos sus enseñanzas e imitemos su ejemplo de obediencia total a Dios y de servicio y de amar a otros. Es imitarlo a Él. No nada más obediencia en lo que a mí me gusta y en lo demás, no, pues aquí sí, mejor no le obedezco porque no, está difícil. Pero recordemos que no lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas, lo vamos a hacer en el poder que Dios nos da para obedecerlo en todas las áreas. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ujú. Imitémoslo, hagamos lo que a Él le agrada. ¿Qué haría Jesús? Preguntémonos. A ver, ante tal situación, ¿qué haría Jesús? ¿Pegaría? ¿Le diría alguna grosería? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué haría Jesús? Iba a amar a ese prójimo. Jesús, pues mostró humildad siempre, ¿sí? Estuvo dispuesto a renunciar a todo con el fin de obedecer a Dios. Así, igual que Cristo, debiéramos nosotros tener esa misma actitud de siervo, de querer servir al otro. Esto solo va a surgir si tenemos el amor a Dios y a los otros, ¿sí? Si no, pues en nuestras propias fuerzas va a estar medio difícil. Pero tú puedes elegir tu actitud. Puedes estar en esta vida esperando que todo el mundo te sirva, ¿sí? Que te sirvan, que todos te hagan. O puedes buscar la actitud, la oportunidad, ¿verdad? De poder servir a otros. En vez de estar buscando nada más el satisfacer únicamente tus propios deseos. Y pues procuremos esas maneras de atender las necesidades de los demás, al dejar de estar pensando nada más en lo de nosotros y aprendamos a darnos a los demás. Sí, Jesús Él se dio hasta la muerte de cruz. ¿Y cómo es que nosotros no podamos darnos al otro? No sé, a lo mejor en escucharlo, en ayudarlo, en apoyarlo, en consolarle, no sé, en tantas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, como dice este versículo de Filipenses, ¿no? No, perdón, de Primera de Juan 2:6, que dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Andemos como anduvo Jesús, en ese amor, en esa humildad. Pues sí, chicas, este es el estudio que queríamos compartir el día de hoy. Y pues voy a dar gracias para terminar con una oración. Señor, pues te queremos agradecer infinitamente esta gran enseñanza que nos has dado esta mañana en cuanto a aprender de ti, Señor, ese gran amor hacia ti principalmente y hacia los otros, Padre, y a tener esa actitud humilde que tú tuviste y que así también, Señor, nos des pues ese poder para tener esa actitud de servicio hacia los demás, Señor. No nada más pensando en satisfacer nuestros deseos, nuestras necesidades, sino poner también los ojos en los de los demás, Señor. Que nosotros podamos también así mostrar ese gran amor tuyo a la gente que todavía no te conoce, Señor. Gracias, Padre, por esta enseñanza de esta mañana. Te damos en el nombre de tu bendito Hijo, Cristo Jesús. Amén.